Santorín fue un caso muy especial, ¿no? Sí, yo tengo dos, como digo, tengo dos Ortiz muy grabados, ¿no? El de Santorín, porque demostró pues en los 2000 metros que era un caballo excepcional, ¿no? A esa primera curva, carambas, que casi lo encierran, creo que entre Parnassus y Fuji, y pasó con una velocidad, con una fuerza que cualquier otro caballo pues hubiera muerto en el derecho, y él al contrario se fue, y fue un espectáculo esa vez, y comenzó a decir quién era Santorín. Lógico. Esa fue la diferencia, Fernando, porque tú te acuerdas de que Santorín en la polla la gana, pero la gana angustiado, la gana peleando. Claro, Parnassus casi se le escapa, ¿no? Tuvo la suerte Santorín que Parnassus era roncador, si no Parnassus hubiera ganado la polla. Así es, efectivamente, esa es la pura verdad, porque a 150 la cosa era dramática. Así es, y bueno, ahí el caballo ganó, después sabemos que perdió la monta Juanito Picón porque perdió el clásico este con Badín, efectivamente. Charmán, él llegó tercero, creo, comienzos de la cancha, ¿no? Y ya con Tulo, bueno, hizo esto en el Ortiz, que fue sacar cuerpos y demostrar que lo gran caballo que fue, ¿no? Yo sí, hasta ahora creo que todavía en mi cabeza sigue siendo Santorín el mejor caballo que he visto. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pese a Laredo, que mira, que a Laredo le tengo una estimación grandísima, porque no, caramba, ¿no? Estar en Buenos Aires, ver el triunfo, pero creo que Santorín todavía sigue un poquito adelante. Y luego el otro Ortiz que a mí se me quedó grabado fue el de Barbecho. El de Barbecho porque para mí fue una faena magistral de Tulo, ¿no? El caballo se quedó más de 5 cuerpos en la partida, que el último no se desesperó nunca. Ahora lo ayudó definitivamente un tren que tiene que ser, ¿no? Ligero, y al final Adriano, que ya venía ya con las últimas, lo pescó en la meta, ¿no? Así es, fue una gran carrera, y un Barbecho que esa fue una buena generación, Fernando, que lamentablemente duró muy poco, ¿no? Caballos se lesionaron. Así, tenías Asombro, tenías Barbecho, tenías Aerópago, ¿no? Que caramba, con Antón llegó segundo en el derbi, ¿no? Y después ganó con Gonzalo el Gran Premio. Pero como tú dices, era una generación buena, pero con muchos problemas, ¿no? Claro, que lamentablemente duró poco. Yo me acuerdo mucho del derbi de Aerópago, por cuanto este caballo le estaba Sabino Arias. Yo tenía una especial relación en esa época con el Stud Ragón, y en consecuencia el caballo empieza a mejorar, porque Aerópago no era nada, era un caballito regularón. Un ganador de una que llegan a condicionales ahí, ¿no? Pero ya cuando agarró el fondo comenzó a mostrar lo que tenía, la calidad que tenía, ¿no? Y entonces no había jockey para correr el derbi. Y entonces ya Antón creo que se estaba retirando, una cosa así, pero estaba corriendo, no sé, creo que había vuelto a correr, una de esas cosas, estaba en actividad y lo buscamos y llegó segundo. Claro, yo me acuerdo que, no sé, hace tres meses atrás o 2 meses atrás hubo un pequeño conato de huelga y él corrió, ¿te acuerdas? Un caballo, un biomidrín que se llamaba Marriott. Claro, ahí yo lo vi a correr a Antón, una de esas carreras que, ¿no? Y ahí es donde él volvió. Y se apareció la monta de Aerópago. Y ahí aparece la monta de Aerópago, pero Barbecho, pues, en el Ortiz fue indiscutiblemente el mejor hasta el momento, ¿no? Después ya no repitió. Y después, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos otros Ortiz, Tenaz fue un espectáculo, no hubo carrera, y después vino lo inexplicable en el derbi, ¿no? Pero bueno, ganó. Después hay que acordarse que Torbo, creo que no, le ganó, de Bocatín había ganado la polla. Después ya vinieron, bueno, el de Badús, que le gana, ¿no? A Chiquirín. Esa fue una buena. Claro, el de Badús el 79, le gana a Chiquirín, ¿no? El 80, yo me acuerdo que, bueno, ahí era la generación de Preferencia, el de Liembas y Fervor ganó, claro. Fervor, ¿no? Y ya pues nos seguimos acercando, ¿no? A esta temporada de... Por ejemplo, Galeno. El Galeno fue espectacular. Galeno faltando 400 venía por cualquier sitio, ¿no? Encontró Cerón la pasada y lo dejó parado todo. Y con Galeno sucedió un caso especialísimo, Fernando, por cuanto era un caballo que también venía de una paz. Venía de perder de mi Pabella. Mi Pabella le ganó una condicional reaparicionando, claro, ¿no? Y él saltó pues a correr el Ortiz y los pasó de largo y le confirmó en el derbi, ¿no? Porque los dos, la voz Carrera la ganó contundentemente. Claro, pero ¿no? ya... Y una generación buenísima, porque está Artigal, está Lutz, está Lurín, y bueno, y seguimos, ¿no? Por supuesto, porque para el Ortiz lo que sucede con Galeno es que después de esa carrera con mi Pabella, a Galeno lo siguen entrenando y un día lo trabajan y pasa 2.7 o 2.8, 2.000 metros. Trabajo brillante, entonces por eso es que lo corren. Claro. Y entonces el caballo ya era un buen caballo. Sí. Aparte de eso que tenía, bueno, 2 campeones, pues, ¿no? Santorín y abuelo materno, y la abuela materna Maidenford, ¿no? Ahí se dio totalmente lo esperado. Claro, así es, bueno, lo único que pudo dar Santorín. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí, pues, y quizás más ayudado por codicia, ¿no? Claro, definitivamente por Maidenford ahí abajo, ¿no? Y después, bueno, y esa generación no corrió, pues, no, bueno, me estoy confundiendo, en la de Badús, estamos hablando
olvidar de Goldenford, no pudo correr las coronas, ¿no? Después de Galeno, pues, ¿qué viene? Bueno, vino el 85. Ah, no, nos estamos olvidando de los dos únicos que fueron en el pasto, pues, ¿no? Tatú y Barco Pirata. Barco Pirata con una conducción de Julio, pues, buenísima, ¿no? Porque, y Bólido que había bajado un poquito. Porque Bólido hasta la milla era el mejor y de ahí ya no era sano, claro, y lo ganó. Y Tatú, bueno, Tatú se ganó 4, tuvo la mala suerte de que Julio tuviera un problema en el derbi, ¿no? Y Yuri no lo conocía, y bueno, si no hubiera sido un cuádruple coronado de todas maneras. Y bueno, el pasto llega porque, y entiendo de que el directorio del club pensaba hacer una, así como en Argentina, ¿no? Que era segunda corona. Intercalados, claro, decía esta y el Gran Premio. Bueno, en esa época el Gran Premio también era en arena, después ya vino el cambio, ¿no? Al pasto. Claro, pero fatalmente, pues en la práctica, lamentablemente, el ir al pasto mortificó mucho a los potrillos, ¿no? Sí, es que está muy tiernos todavía y la carrera, entonces... después se volvió. Y creo que la solución fue muy buena, llegar al Gran Premio de arena. Claro, porque yo creo que Tatú le gana a Fahrenheit y Fahrenheit después se acaba, ¿no? Porque viene complicado, viene mal, ¿no? Yo recuerdo Fahrenheit fue la última carrera que corrió Vera acá, como jinete. Creo que lo trajeron a Vera para correr. Lo trajeron a correr. ¿No? Pero en el Ortiz, ese famoso de Barco Pirata, creo que se mancaron 3 o 4. Claro, Tulio, uno de ellos fue Tulio, que no llegó a la meta. Que estaban heridos, que lógicamente era una etapa, pues una época muy complicada. Tú lo dices, el tránsito es muy difícil. Claro. Bueno, de ahí ya bueno, nos saltamos un poquito, volvimos a Galeno, y de ahí para adelante, pues estamos hablando ya cerca del 84, ¿no? El 86, bueno, Radiator le gana a mi Colorado, que recién en el derby pudo consolidar, ¿no? Así es. Y bueno, llegan los Baduces. Así es, llega el año 87, donde Prince Baduz había ganado la polla. Cuando gana Prince Baduz, el que gana cuando gana Prince Baduz la polla, el que gana el Ortiz es nada menos que Guaracazo. Así es, y acuérdate que partió desestribado Guillermo Herrera, con un pie, y en los primeros 200 ya logró estribar y tuvo la oportunidad de tomar la punta y venir. Bueno, ese día fue la mejor carrera de Guaracazo definitivamente, ¿no? Yo creo de su campaña. Claro, de todas maneras, ¿no? Y estuvo muy bien el caballo, llegó a su límite y después se lesionó, ¿no? Porque ya reapareció al año, creo, al año y medio. Y al año siguiente hay un hijo de Baduz para mí buenísimo, que lamentablemente después, bueno, se encontró con el Duche, si no era triple coronado. No, claro, no, aparte que se encontró con el Duche, bueno, a ver, estamos hablando del Ortiz, ¿no? Que ganó destinado muy bien, pero en el Duche, en el derby, pues Nini hizo la carrera imposible, ¿no? Su misma hermana, ¿no? Y por eso perdió, si no, no perdía, ¿no? Pues siendo el Duche, bueno, todos los queremos todo, pero yo creo que si el desarrollo hubiera sido otro, destinado hubiera sido triple coronado. Sí, destinado era triple, gran caballo. Claro, después Valedero, que también llegó hasta los 2, pero ya le apareció Mariuli, pues, que era un fenómeno, ¿no? Era una lleva buenísima. Y ya ganan angustiados. Claro. Y ya en la última década, pues, ¿no? Tenemos Picotón, que ganó con el Chepenano, ¿no? Y Estache, una bueno, Estache fue un caballo, pues, también fuera el lote, ¿no? Porque carambas, en esa corona creo que dio múltiples ventajas, ¿no? Corrió abierto, todo, y Cardinal era hueso corralo duro de roer en ese momento, ¿no? Y Juanito Regalo corría perfecto, ¿no? Estache era mucho más, pues. Era mucho más, porque Morales tenía miedo un poquito a la baranda, parece que un día había perdido. Claro, y el caballo, bueno, daba ventajas y igual ganaba. Lo sacá por fuera en el codo y ganó una carrera brillante. Igual ganaba. Yo siempre me quedé con la espina de Estache que hubiera hecho en el Pellegrini, que no pudo correr. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Claro, así es. Porque después que ganó el latino, o sea, el caballo no iba a fracasar de ninguna manera, ¿no? Iba a correr muy bien. De todas maneras. Muy bien. De todas maneras. Y bueno, vamos llegando a los últimos años de este paso rápido. Y bueno, nos quedamos con dos ediciones, una muy emocionante, que fue la de Chinazo y después la de Bohemio, ¿no? Claro. Bueno, Chinazo venía, pues, era el neto dominador de la generación. Había ganado muy bien la polla, ganó un caballo de nosotros, ¿no? New Hunter, y ya en los 2000 desapareció New Hunter y ya Chinazo fue neto, ¿no? Bueno, llegó a la polla y ya la polla es otra historia, perdón, al derby es otra historia, ¿no? Claro. Y como tú dices, bueno, y antes de Chinazo, Pato Loco, ¿no? Pato Loco también, bueno, un buen caballo cuando Quick todavía no se consolidaba. Y en la última, Bohemio, que bueno, fue una carrera bien corrida por Bohemio porque no le regalaron nada, él vino colocando a mitad del lote, ¿no? Y bueno, los caballos, bueno, se encontró con muchos milleros, ¿no? Dalí era un gran millero, entonces ya tuvo esa ventaja y hubo algunas decepciones también, ¿no? Ahora, a Chinazo, yo creo, a diferencia, bueno, contabilizando que en el derby quizás no tuvo el manejo ideal,
que era un caballo mucho más de 2000 que de 2004. Definitivamente, claro. Era Ciro, claro, un Perser. ¿No? Un Perser, esos caballos milleros alargados que caramba, que bueno, así es. No, y ahí recordando, como tú dices, y acuerdas de que cuando ganó Cyrus Lapolla y Cyrus, el Ortiz, todo el mundo pensó el Derby Chancay, ¿no? Cuando ganó el Ortiz el Avatar. También, ¿no? Había perdido el Apoya, ganaba el Ortiz, y todo el mundo dijo, el 2004 no gana nadie. Y resulta que caramba, en 2004 no llegaban, ¿no? Claro. ¿No? Y un poco que bueno, la distancia va diciendo su verdad cada día, ¿no? Así es. Cada día. Y al final tú lo acabas de decir, y es justamente el interés que siempre despierta a los Ortiz Ceballos. Precisamente llegó 1998 y apareció un tordillo invicto y gran corredor, su nombre Grozny, y el hijo de Niobrara llegó al Ortiz de Ceballos después de un triunfo claro en la polla de Potrillos. Esto es lo que pensaba Fernando sobre su corredor pupilo. Con toda la sinceridad del mundo, si yo estuviera, te diría, voy al box y el caballo lo encuentro buscando cosas, dando vueltas, entonces te diría, se nos pasó la mano, se me pasó la mano, mira, caramba, el caballo está arrebatado, pero el caballo sigue con una mansedumbre que a mí me indica que él ha asimilado el entrenamiento, ¿no? Creo que estamos frente a un caballo que puede ser muy buen caballo, muy buen caballo. Yo creo que ojalá que todo lo va a decir en el cánter. El día domingo lo van a ver en el cánter y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo está el caballo. Llegó el día domingo, Grozny siguió la carrera a la mitad del grupo y al final llegó con su gran atropellada y ganó. Trovador medio cuerpo de ventaja, segundo lustro. Tercero va quedando por fuera Grozny. Gira la última curva en la recta final. Trovador primero, Grozny queda segundo por fuera. Faltan 350. Grozny alcanza y domina. Aparte de esto, pues podríamos conversar horas y horas, ¿no? Porque en cada carrera hay un detalle, hay una cosa, de qué pasó, ¿no? Entonces, no, por ahí nos olvidamos del Ortiz que ganó Límite, donde se consagró y pasó de largo y ya pues no había generación, el líder era el Límite, definitivamente, ¿no? Y lo que vino después en el... O sea, eso pues ya es algo que solamente el destino tiene esas cosas, claro, ¿no? Entonces, para las personas o los televidentes que digamos, en el 77 no tenía la mayoría. Límite llega como gran favorito después de ganar el Ortiz Ceballos al Derby Nacional, ingresa al partidor y se escapa y no puede correr. Así es, se salió por abajo de la celda y dejó colgado a Gonzalo, ¿no? Y no podía perder esa carrera, pues así es. Al final ganaron caballos inferiores y después Límite ganó el Nacional, fue al Peregrino. No, bueno, cuando apareció no Cornuma, ya tuvo que reconocer que el otro era un gran caballo. Ese no Cor, Fernando, creo que fue uno de los grandes caballos que no corrieron en el Ortiz. Sí, mira, dentro de la trilogía mía, yo tengo Santorín, Laredo y Snocor. Para mí, o sea, de lo que he visto, no respetando Stash, pero te soy sincero, o sea, yo no puedo dejar porque Snocor era un caballo también que tuvo la mala suerte de no correr las coronas, corrió el Derby chico, ¿no? Que le ganó Aldo, pero ahí recién comenzó a agarrar el estado, ¿no? Que de un caballo sensacional. 25 de diciembre, ¿no? Presidente de la República, 25 de diciembre. Al Límite que acababa de llegar en el Peregrino. Así es. Era un fenómeno. Yo creo que también es otro caballo que... Yo eso te digo, y si hay que hacer la cuatrifesta es Stash, pues esos 4 caballos, no, es sensacionales. Y volvamos al final de Grozny, Ortiz Ceballos de 1998 y continuemos conversando con Fernando Chan. Segundo Trovador, tercero quedó Palestino, faltan 150, Grozny por fuera medio cuerpo de ventaja, segundo Trovador, si el final es Grozny se separa, va sacando cuerpo y medio de ventaja, segundo Trovador, Grozny primero y llegaron, segundo Trovador, tercero Palestino. Y Grozny ganó el Ricardo Ortiz de Ceballos. Fernando, fue una gran carrera. Claro, una gran carrera y digamos, hemos estado conversando de todos los Ortiz, pero la participación ya en la carrera de Grozny era ya más importante, ¿no? Porque, claro, éramos el entrenador y ese día creo que fue la carrera que Grozny pudo perder. Porque se complicó David acá en los 800, ¿no? Se complicó bastante y entrando derecho parecía y no parecía y al final, bueno, Trovador se puso duro, ¿no? Porque Trovador, tanto en la polla como en el Ortiz, un caballo de correr en punta, esos leones, y estaba en gran estado, no estaba sano, y se le puso duro al caballo, pero el caballo, Grozny nunca ha sido un caballo que ha ganado por 10 cuerpos, pero un caballo que sabía ganar. Es que tuvo mucho mérito, ¿no?
Claro, mira, es un caballo complicado, ¿no? desde, bueno, debutó, me acuerdo, con Talaverano y después se le curó de cañas, pero nunca sus cañas quedaron sanas, siempre tenía una sensibilidad, siempre habría que después de cada trabajo darle un descanso, llevarlo a la clínica para que le pongan pues los famosos rayos láser, y el caballo siempre andaba con eso, y bueno, el mérito del caballo, ¿no? Que con todas esas cosas nunca me voy a olvidar que antes del Ortiz, pues el trabajo que hizo, ¿no? Sí, pues. El trabajo que ahora nunca se va a ver, ¿no? Qué bárbaro. Así es, y allí demostró el caballo que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Fernando, y al año siguiente gana Saint Cloud. Saint Cloud, y mira ahí, ese caballo tiene como anécdota, creo yo, que lo corrieron dos jinetes que estaban no fuera del país, como Barbarán en la polla y como Jacinto, que no había ganado nunca, digamos, una carrera acá desde que se fue, ¿no? Desde que se fue, una carrera, digamos, importante, ¿no? Porque él lo trajimos para correr Egipto, lo trajimos para correr Bania, perdimos las Copas de Oro, llegaron segundo, no ganaban. Y bueno, le tocó con Saint Cloud, y Saint Cloud corrió muy bien, ¿no? Ahí nosotros llegamos segundos con Tíbet, que no había corrido bien la polla, pero acá ya, y Gestor llegó tercero, creo, en buena carrera, y Saint Cloud, creo que fue el mismo caso de que lo que hemos comentado, ¿no? El Avatar y Ciros, que este caballo ya podía ser el Ortiz, pero ya en el derbi ya no fue. Un poquito que se complicó, ¿no es sí, cierto? pues, y el año pasado, ¿no? El año pasado que ganó Charaf, que creo que la carrera se decidió en los primeros 400. Cuando Renzo toma la decisión de valga la redundancia, tomar la punta, porque le dejaron el hueco y nadie asumió la responsabilidad, ¿no? Entonces él la hizo y ahí comenzó Charaf a demostrar. Bueno, y el caballo demostró, pues, ¿no? Uf, no, y junto con Grozny, los dos mejores privatos, definitivamente. Privato es un padrillo, pues, que te da, creo que los dos extremos, o te da un caballo malito, o te da un crack, ¿no? Te da un crack. Y Charaf. Caballo, desde que yo lo tuve al principio muy poco tiempo, pero siempre conversábamos con Félix y que era un caballo de grandes condiciones, de grandes condiciones, y tiene anécdotas del caballo ese, porque creo que estuvo también en conversaciones de devolución, que en esa época... Claro, fue baratito, ¿eh? Sí, fue un caballo que, porque me acuerdo que Fae compró la yegua Duchess of Bolo, que era una noche de estrellas, creo, en alto precio, y bueno, al final, bueno, hubo quizás un arreglo con el criador, ¿no? Con el Ara San Pablo, y al principio la idea general era de repente recoger en San Pablo los caballos, pero bueno, al final se fue la yegua y se quedó Charaf, así es la hípica, es así, ¿no? Así es la hípica. Y es un caballo, caramba, de grandes condiciones. Y al año siguiente... Chochan demostró que la distancia le encanta. Caballo enorme, ¿no? Un caballo, hace tiempo que no vi un caballo, digamos, de tipo clasiquero, porque hemos visto grandes de ese peso, de esa contextura. Y el caballo flacón, ¿eh? Porque el caballo pareciera que le puede entregar más kilos, ¿no? Y lo demás y toma la suerte, pues. Y llegó el año 2002 y apareció un potrillo realmente espectacular y absolutamente desequilibrante en la tarde del Ortiz. Se llamó El Provinciano, y aquí con su número 11 y la monta de Víctor Arredondo, se dedicó a sacar cuerpos y cuerpos de ventaja y terminó ganando por 21 en medio de una excelente demostración de calidad. Aquí lo que opina Fernando Chan sobre esa gran carrera del hijo de Chiquitín. El Ortiz es el caballo más espectacular, ¿no? Que un caballo que en los 800 venía galopando y los demás ya venían muertos, y al final gana por una distancia que no había ganado nunca, ¿no? Y ahí comenzó a demostrar que era un caballo fuera de serie, ¿no? Dime, Fernando, en tu caso el Provinciano, lo vimos de alguna manera ahí desarrollándose, pero no, yo por lo menos, esa fue la carrera en la cual demostró que era un gran caballo, ¿no? Hasta el momento venía bien, pero no era tanto. Definitivamente, él había ganado, como tú recuerdas, 2 clásicos antes de la polla, ¿no? Claro. Y los había ganado bien. Claro. En la polla, bueno, por X razones no rindió lo que se esperaba, y en el Ortiz volvió al tener el nivel de los clásicos anteriores y lo superó, ¿no? Pero la forma, uno recuerda, ¿no? La forma en que venían pasando en los 800 parecía, pues, caramba, los otros venían ya jugados, ¿no? Y él venía como si recién saliera el partidor. Fue bastante bueno. En el segundo lugar, Discépolo, va acercándose el Grone, va acercándose el Provinciano, y luego Primador. Más atrás corre el Brujo con Fantasma. A continuación, Merlín con Patton. Van girando la última curva y el Provinciano sorprendió a Pegaso, y en pleno 600 alcanzó y dominó. En la punta quedó el Provinciano, Pegaso segundo, el Grone tercero. Puede ser ese Ortiz
y el de Grozny, los mejores, digamos, o el de Charaf, ¿no? De los últimos 5, 6, 7 años. Creo que sí, ¿no? Quizás este es el más espectacular, ¿no? El más llamativo por la distancia de los cuerpos, pero ya, bueno, en nivel de tiempos, en nivel de calidad de caballos, como tú dices, del Charaf y del Grozny, son Ortiz que no hay que olvidarse, ¿no? Claro, no hay que olvidarse, definitivamente. Y bueno, y llega el año 2003 y llega Patriot en una carrera que fue definitivamente sorpresiva, como tú dices, pero bueno, gran mérito creo de Jorge, ¿no? Claro. Que es el mérito que tiene él como entrenador, ¿no? Muchas veces uno no lo dice, pero te hace caballos, ¿no? Es verdad. Te hace caballos, tú sabes, Laredo llegó fuera de poste en el derbi. Ah, sí, señor. ¿No? Freis no era nada a los 3 años, hubo un caballo que llegaba, ¿no? Y después comenzaron a subir. Kimba, caramba, para salir de perdedores le costó, ¿no? Pero él, digamos, con los conocimientos que tiene poco a poco, y los va haciendo caballos que al final tienen pues un gran nivel, ¿no? Y han habido caballos que no han sido crack, pero caballos que en determinado momento han corrido sus clásicos. Yo me acuerdo de un caballo que pasa desapercibido porque no fue nada, pero un caballo, un ganador de una, Billboard creo, y llegó a correr clásicos. Sí. O sea, él tiene esas cosas y es un gran mérito, ¿no? Y aquí precisamente el final de Patriot, cuando lo dominó todo de punta a punta, y aquí en el retorno con su preparador Jorge Salas y su jinete Ramiro Talaverán.